La semana pasada comenzamos un tema que he titulado Sin sacerdocio no hay gobierno. Y es sorprendente, esto es algo que lo vemos todos los días. Vemos personas que quieren gobernar. A todo el mundo le gusta gobernar. Todos queremos gobernar. ¿Por qué queremos gobernar? Porque es nuestra naturaleza querer tener gobierno, ejercer gobierno. El ser humano fue hecho para reinar. Solo que la mayoría de las personas no entienden que no se puede reinar sin sacerdocio. Claro que a muchos les parece que el sacerdocio es algo fastidioso. A muchos les parece que el sacerdocio es simplemente algo litúrgico. Muchos creen que el sacerdocio es solo algo religioso. Es la base de nuestra relación con Dios. No podemos tener una relación con Dios sin sacerdocio. Este es el fin del sacerdocio, estar conectados con Dios. Y muchos quieren gobernar sin Dios, cosa que no es posible. Lo que se hace sin Dios, parecido al gobierno, es opresión, tiranía, es violencia, manipulación. ¿Por qué no se puede gobernar el mundo? El mundo no se puede gobernar porque Obama, que es uno de los presidentes de uno de los países más grandes del mundo, no tiene sacerdocio. ¿Por qué no se puede gobernar el mundo? Porque tenemos del otro lado a otro presidente muy poderoso llamado Vladimir Putin, que tampoco tiene sacerdocio. ¿Por qué no se puede gobernar el mundo? Porque Raúl Castro no tiene sacerdocio, porque Cristina Fernández no tiene sacerdocio, porque Dilma Rousseff no tiene sacerdocio. ¿Por qué Europa, Medio Oriente, Asia y Estados Unidos están en guerra? Quiero compartirles un testimonio que leí recientemente. Durante una visita a la Universidad de Berna, en Suiza, la primera ministra alemana Angela Merkel fue interrogada sobre cómo afrontar los peligros de la islamización en Europa y el conflicto potencial planteado por extremistas. La respuesta de la primera ministra alemana, considerada también como una de las representantes de gobierno más poderosas del mundo, sorprendió a todos los oyentes con su respuesta. Angela Merkel, que es hija de unos pastores luteranos, dijo: debemos volver a la tradición de asistir al servicio de la iglesia y tener fundamentos bíblicos inquebrantables. Muchos no tienen una clara comprensión de los principios cristianos. Y hablando sobre el abandono de la fe de los europeos, en el actual debate sobre el Islam y la identidad europea, Merkel dijo: volver a la Biblia nos puede llevar a ocuparnos otra vez de nuestras propias raíces y llegar incluso a conocerlas mejor. Añadió: me gustaría ver a más gente ir a las iglesias y aprender sobre el mensaje del evangelio que predicó Jesús. ¿Por qué Venezuela está endeble? Porque los gobiernos ignoran el sacerdocio. ¿Por qué los hogares están en crisis? Porque los padres ignoran el sacerdocio. Y porque quienes somos llamados a ser sacerdotes, a la vez no nos despertamos a gobernar, porque es una tarea que lleva generaciones lograr establecer el proyecto magistral del Rey Jesucristo en la tierra, llamado un reino de reyes y sacerdotes. Por alguna razón nosotros entendimos que fuimos llamados solos a ser sacerdotes. Otros entienden y creen que solo fueron llamados a ser reyes. Y por eso vemos a la iglesia siempre en una de las dos posiciones radicalmente establecida y no funcionando en los dos oficios. Claro,
es un plan de generaciones, porque la tendencia a quedarte en uno de los dos oficios es la tentación más grave. Muchas veces nosotros creemos que la tentación más grave es el pecado o la tentación de adulterio, de fornicación. Y con esa zanahoria delante de los creyentes nos olvidamos cuál es la tentación más peligrosa y la más grave de todas. La clave es que si tú pierdes el sacerdocio, o si malentiendes el sacerdocio, o no entiendes que esto tiene que ver con tu adoración a Dios, se pierde absolutamente la gobernabilidad. Y por eso hay tanta frustración en el ser humano cuando no puede gobernar y echa mano de otros recursos como el humanismo, la carnalidad y aún el satanismo. La única posibilidad de que tú tengas esperanza de que una nación cambie es cuando tú comienzas a ver que el que gobierna, bien sea el padre de familia, bien sea el jefe de una empresa, bien sea el ministro en una iglesia, bien sea el alcalde o el gobernador de una región o el presidente de un país, se acercan a los sacerdotes de Dios, aquellos que tienen unción, gracia, sabiduría, santidad, espiritualidad y moralidad, para ayudarles a guiar sus vidas y los destinos de aquello que ha sido asignado a ellos. Por eso es que Cristo pudo, puede y podrá siempre gobernar, porque Él fue constituido rey y sacerdote. Y el apóstol Pedro dice que a nosotros se nos concedió el mismo privilegio. Fuimos constituidos una nación de reyes y sacerdotes. No de reyes solos, o no de sacerdotes solo, sino de reyes y sacerdotes. Debido a esto, muchos gobernantes en el mundo abren una brecha. Debido a esto, muchos gobernantes se hacen ciegos, torpes. Y luego vemos también a mucha gente actuando con maldad, usando un poder sin sacerdocio. Y ya se los dije, el poder sin sacerdocio es tiranía, opresión, violencia, intimidación, manipulación. Y después vemos a los otros ciegos, que son muchísimos también. Estos son insensibles al plan divino, pero están metidos en muchos locales parecidos a este. Se congregan en muchos templos, se hacen religiosos, critican a los demás, fortalecen las tradiciones, fortalecen el egoísmo, fortalecen también su orgullo en vez de poner su mirada, su corazón, su tiempo, su esfuerzo, sus recursos en el plan de Dios. Por favor, levánteme su mano y recíbame esta palabra. Esto es lo que debemos romper escolarmente desde los primeros tiempos, desde la formación educacional de nuestros niños, desde la instrucción en el hogar. Esto es lo que tenemos que romper, desde la frialdad de una silla hasta convertirnos en seres pensantes con revelación. Tenemos que salirnos, di conmigo, debo salirme de las cosas domésticas que la vida me presenta, porque el mundo es más grande que mi vida. Otra vez, debo salirme de las cosas domésticas que la vida me presenta, porque el mundo es más grande que mi vida. Dios tiene un plan contigo muy personal, es un plan muy personal, porque Dios está trabajando en llevar su reino a todo el mundo. Pero nosotros seguimos pensando en nuestras vidas, seguimos pensando en nuestras cosas. Por eso somos a veces tan egoístas, porque pensamos en el orgullo, pensamos en el interés propio que tenemos, en nuestros sueños, en nuestras ideas. Pensamos en lo que queremos alcanzar, no importa lo que Dios quiera alcanzar conmigo. Pero eso va a romper usted en su mente y yo en mi mente. Ese divorcio que hemos hecho del sacerdocio y del gobierno, porque muchos han divorciado el sacerdocio del gobierno, muchos lo separaron,
Por eso los hijos no quieren nada con el Señor, porque vieron una mala representación del gobierno. ¿Qué gobierno es ese que me oprime, me castiga, violenta mi vida? ¿Qué gobierno es ese que quiere y dice querer un bien para mí, pero es un gobierno tirano? Por eso muchas veces los pueblos se sublevan y por eso muchas veces las naciones fracasan. Usted y yo debemos aprender a exasperarnos, dije exasperarnos, a la gobernabilidad sin sacerdocio, para unirnos a la visión apostólica y profética que comprende un reinado total, que es ejercido por el sacerdocio y por el poder de gobierno del Espíritu Santo. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que el mundo espiritual ya está en este estadio. El mundo espiritual ya está ahí, pero nosotros no hemos podido accesar a esa dimensión y bajar esa realidad a la tierra para mostrarle a todos la forma en cómo se debe gobernar. Porque muchos gobernantes no creen en la iglesia. Porque muchos gobernantes no creen en los ministros del Señor. Porque hemos divorciado el gobierno, el sacerdocio de la gobernabilidad. Entonces, o nosotros entendemos esto, o yo le puedo asegurar que no vamos a pasar inadvertidos o tomados por inocente por causa de la palabra que estamos oyendo. Hace 30 años o más, usted podía salir de un ambiente como este, golpeando cosas, diciendo cosas y haciendo cualquier cantidad de reproches. Y eso pasaba inadvertido, porque los niveles de demanda de hace 30 años o más eran otros. Pero hoy usted no puede subestimar, ni burlarse, ni minimizar lo que Dios está hablando, porque las medidas de juicio se pusieron más finas sobre nosotros. Nadie va a pasar inadvertido, nadie va a pasar por inocente. Por eso les digo a todos los que hemos sido llamados a ministrar ante el Señor y de parte del Señor y a gobernar ante el Señor y de parte del Señor, que vean bien lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, porque no pasarán inadvertidos. Y esto no es para infundirles miedo, pero está cerca. Es temor de Dios, no es miedo, es temor de Dios, que por cierto necesitamos muchos tener temor de Dios, porque aún muchos que van a la iglesia y se congregan, muchos que se reúnen, no tienen ningún temor de Dios. Entonces tenemos que alinearnos, porque todo lo que Dios ha creado vendrá a manos de reyes y sacerdotes, no solo a mano de reyes, no solo a mano de sacerdotes. Nunca vendrán a un rey solo, nunca vendrán a un sacerdote solo. Por eso mucha gente se pregunta, ¿qué pasa? Yo ofrendo, yo diezmo, yo voy a la iglesia, yo hago esto, pero estás solo en una función, solo estás en una función, y algunos ni siquiera están en ninguna de las dos funciones. Pero si estás en una de las dos, no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque Dios quiere mostrar su diseño a las naciones. Si nos alineamos con Dios, entonces Dios nos va a entregar todo lo que nosotros necesitemos para llevar adelante su obra y su proyecto. Porque el problema de la creación, dice Pablo a los romanos, es que la creación gime a una, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pero se supone, obviamente, que un hijo o una hija de Dios es alguien que cuenta con toda la tecnología del cielo, con todo el favor del cielo, con la unción, con la gracia, con el fundamento de la doctrina, con el poder de la palabra, con el poder del Espíritu. ¿Para qué? Para desarrollar reinado y para desarrollar sacerdocio, que por cierto no es algo que estamos por recibir, es algo que ya está hecho en nuestro interior, en nuestro espíritu. Y Dios lo puso ahí cuando nacimos de nuevo. Pero eso no lo terminamos de concebir. Por eso usted nota que las personas en la realeza, lea la historia, vea todavía aquellas situaciones que quedan por allí por Europa. La gente de la realeza no van a las escuelas públicas, sino que tienen el privilegio de ser formados e instruidos intelectualmente en ciencia, en artes, por pedagogos seleccionados
para un fin. ¿Cuál fin? Preparar a los que dentro de unos pocos años van a gobernar al mundo. Son gente entrenada con otras ideas, filosofías, doctrinas o ideologías, como usted quiera llamarlo. Porque cuando los están educando, no los están educando solo para ser padres y madres, sino para que gobiernen el mundo, para que gobiernen su nación, para que gobiernen lo que tienen que gobernar. Pregúntese usted si ha estado educando a su hijo, a su hija, para que sea un gobernante y un sacerdote, o solo lo ha estado educando para que viva la vida como la debe vivir cualquier ser humano y para que sea una buena persona, entre comillas, un buen hijo de Dios. La mayoría de los padres, aún los padres creyentes, no tienen esta visión de sacerdocio y gobernabilidad. Les voy a pedir que dejen todo como está. ¿Quién pidió que hiciéramos eso, por favor? Dejen todo como está ahí, ¿sí? Si son tan amables. Ya habíamos hablado de eso, por favor. Gracias. Cuando estamos educando a nuestros hijos, nadie nos enseñó, nadie nos dijo, educa a tus hijos, instruye a tus hijos para que sean buenos sacerdotes y grandes gobernantes. Nadie nos dijo eso. Y a nosotros tampoco nadie hizo eso con nosotros. Nadie nos enseñó, nadie nos educó, nadie nos crió para que fuésemos buenos sacerdotes o grandes gobernantes. Todos fuimos educados o creados con un formato de vida tradicional. Todos fuimos levantados simplemente para tratar de ser mejores que nuestros padres. Por eso fracasamos en las ideas, fracasamos en los conceptos, fracasamos en las experiencias. Porque los hijos nos son dados para instruirlos, para que amen al Señor. Número 1, sacerdocio. Número 2, para que hagan lo que Dios les mandó a hacer, gobierno. De lo contrario, ¿cuándo vamos a tener sacerdotes y reyes de tierra? ¿Cuándo el Señor va a encontrarse con una generación que diga, esta generación tiene gobernabilidad y tiene sacerdocio? Pero mientras usted y yo no entendamos esto, no veremos la necesidad de cambiar nuestra mentalidad y pensar que el concepto de realeza y sacerdocio cambia la vida de la iglesia. Yo se lo puedo predicar, pero si usted no lo ve, usted no va a darle peso e importancia a esto. Y pensará que esto es simplemente algo más. Pero esto es lo que cambia la vida de la iglesia. Esto es lo que cambia tu hogar. Esto es lo que cambia tu ciudad. Esto es lo que cambia las naciones. Sacerdocio y gobierno. Reyes y sacerdotes. Pasaremos siglos predicando el evangelio. Y hasta que no ocupemos la posición representativa que Dios le dio a la iglesia, no veremos las cosas como el Señor las quiere ver. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él manejaba estos conceptos y por eso tenía influencia sobre multitudes, porque las multitudes tenían un aspecto dentro de la vida gubernamental. Y Él sabía esto. Jesucristo solo estuvo 3 años y medio en la tierra porque Él tenía un concepto de la multitud. La multitud es la que me va a impedir que Roma me ponga un dedo encima hasta que yo no acabe con aquello para lo cual vine a esta tierra. Y un día la multitud estuvo a su favor, pero cuando Él terminó, la multitud se puso en su contra. El Señor Jesucristo manejaba a los 70, quienes eran la masa que no dudaba de lo que Dios iba a hacer. Los 70 eran un grupo privilegiado de personas con la unción de reinar y ejercer sacerdocio. Los 70 eran una franja de hermanos en la iglesia que no eran religiosos, que no eran paradigmáticos, ni distraídos, ni desleales, ni ignorantes, ni eran personas hipócritas, ni desganados, ni indiferentes. Tenían una visión. Los 70 son aquellos que poseen una rapidez para hacer las cosas sin esperar o pensar que otra persona haga aquello para lo cual Dios los trajo a esta tierra. Jesucristo manejaba ese cordón de personas, pero Él también manejaba a los 12.
manejó los tres. Sin embargo, solo a uno le dio las llaves. Solo a uno le dio las llaves. ¿Por qué? Porque el manejo de las llaves es un manejo de gobernabilidad. Y eso es lo que mucha gente no entiende en la iglesia. Cuando se le da una responsabilidad a una persona y esa persona dice, ven tú conmigo y hazla conmigo, no está entendiendo lo que Dios le quiso decir. No está viendo lo que Dios quiso hacer. Cuando Dios te hace a ti padre es para que tú seas padre. No estás pretendiendo que tú invites al abuelo o a los tíos a que sean padres contigo de tus hijos. Cuando Dios te da una responsabilidad en su reino, no es para que tú llames a otros, para que otros hagan lo que tú tienes que hacer, lo que a ti se te pidió que hicieras. No entendemos sacerdocio y gobierno cuando vemos esto. Por eso Abraham sufrió cuando Dios le dijo, sal de la tierra de tu padre, vete a la tierra que te mostraré. Y se llevó a su sobrino Lot. Hasta que Lot no se separó de él, Dios no le dijo a Abraham, ahora alza tus ojos y mira. No entendemos gobierno y sacerdocio. Queremos hacer las cosas como creemos que es mejor, como nos gusta, porque las vemos bonitas, porque las vemos lindas. Tenemos que crecer, tenemos que madurar. Apláudale al Señor si le quiere aplaudir al Señor. Mucha gente no entiende esto. Dios te llama a ti a constituir una empresa y tú dices, yo creo que Pepe puede ser un buen socio, y comienzas así y al final fracasas. Porque Dios no está llamando a Pepe, te está llamando a ti. Inventamos cosas, hacemos cosas sin la dirección de Dios, hacemos cosas porque nos gusta hacerlas, porque todavía queremos tener autosuficiencia, independencia, autonomía. En el reino de Dios eso no existe. Tal vez usted piensa que en la iglesia todos tenemos que ser iguales. Eso lo dicen los comunistas. Pero en el reino de Dios eso no es así. No es así. En el reino de Dios sí hay discriminación. Dios sí discrimina. Si no, lea lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 25. Si no, vea por qué Él dice que hay unos a la derecha y otros a la izquierda. No sé si estabas enterado, pero por eso es que hay un lago de fuego. No sé si lo habías leído, pero por eso es que unos se irán a la eternidad con Dios y recibirán una herencia. Y por eso es que otros serán castigados eternamente. Tal vez esto te parezca injusto, pero la discriminación no es desde Dios hacia el hombre, sino desde el hombre hacia Dios. Si alguno oye, entienda. Tú y yo somos los que determinamos en el reino. En el reino, di conmigo, en el reino. No en el culto, no en la reunión, en el reino. Porque en el reino es donde están los reyes y sacerdotes. Ahí es que determinamos qué vamos a gobernar. Ahí. Por eso el Señor Jesucristo en ese pasaje a uno les dice, vengan benditos de mi Padre, y a otros les dice, apártense de mí, malditos. Entonces no me diga que todos somos iguales o que todos tenemos que ser iguales. Tú y yo tenemos que determinar. Dios te declara esto: dime qué estás haciendo con lo que te di y te diré lo que viene para tu vida. Ese es Dios. Recompensa a cada uno según. Entonces no me diga que todos somos iguales. Tú discriminas. Tú dices que lo haga aquel, yo no, y tú haces lo contrario. Que lo haga el otro, yo no, y tú no lo haces. Tú discriminas. Los niveles de productividad son discriminatorios en la vida del reino de Dios. Dile al que está a tu lado: yo fui creado para gobernar bajo el gobierno de Dios, no bajo el gobierno de la carne, no bajo el gobierno del humanismo, ni bajo el gobierno de Satanás, sino bajo el gobierno de Dios. Eso significa que debes hacer lo que Dios te pide y solo lo que Dios te pide. Deja de inventar. Deja de hacer las cosas a tu manera, como te gustaría hacerlas siempre. Les quiero poner un ejemplo. Les quiero poner 3 ejemplos. Escúchenme, por favor. ¿Qué pasó con Adán? Me encanta este ejemplo.
¿Qué pasó con Adán? Adán no entendió su sacerdocio, como muchos no lo entienden. Y porque Adán no entendió su sacerdocio, perdió la capacidad de gobernar. Y porque perdió la capacidad de gobernar, terminó entregando el gobierno a un tirano perverso llamado Satanás. ¿En qué consistía el sacerdocio de Adán? En alimentarse continuamente del árbol de la vida. Pero se le ocurrió que podía comer de otro árbol. El árbol de la vida es Cristo. Cuando usted toma otras opciones, usted le está diciendo a Dios: no te quiero. Y al no comer del árbol de la vida, todo estaba descartado para Adán. ¿Y qué le dijo Dios? No vas a gobernar. Entonces, porque Adán pierde el sacerdocio, no pudo seguir gobernando. ¿Para qué fue puesto? ¿Qué fue lo que se le dijo? Que gobernara todo lo que Dios había creado. ¿Qué pasó con Caín? Caín no valoró su sacerdocio. Caín creyó que todo lo que él tenía era porque él lo había logrado. Caín creía que todo era de él, que Dios no debía meterse en sus asuntos. Caín se creía dueño de su propio destino. Caín es el que discute temas sobre ofrendas y diezmos y primicias. Caín es el que critica, el que murmura, el que reprocha, el que nunca se compromete. Caín es el que dice: me he ganado esto con el sudor de mi frente, esto es mío. Caín no ve la ofrenda de Abel. Caín no está de acuerdo con Abel, no le gusta lo que Abel hace. A Caín no le gusta lo que Dios hace para favorecer a Abel. Pero Abel dice: gracias, Señor, yo no pude haber hecho nada que me diera tu gracia y tu favor. No hay nada, esto lo dice Abel, que yo pudiera haber hecho para ganarme tu agrado. Abel dice: no hay hecho para tener el honor, el privilegio de servirte. Abel es el que dice: Señor, yo no podría haber alcanzado jamás a poseer esta casa, este carro, esta empresa, este negocio sin ti, porque tú eres el que me lo has dado, porque esto viene de tu mano y tú me diste la capacidad para producirlo. Ese es Abel. Por eso Abel no tiene problemas en ofrendar y en ser generosos o generoso, porque está claro que él no es su propia fuente de las posesiones que tiene. Pero Caín cree que él mismo es la fuente de su provisión. Entonces él pierde el sacerdocio, pierde el reinado. Escúcheme, todos los que pierden sacerdocio y gobierno matan a Abel. Ten cuidado, recuerda que te lo dije la semana pasada, ten cuidado cuando una persona no tiene sacerdocio y gobierno en su vida, porque va a querer matarte a ti. Todos los que pierden sacerdocio y gobierno matan a Abel. ¿Qué le había hecho Abel a Caín? ¿Era malo Abel? ¿Había hecho algún pecado que le trajera como consecuencia la muerte? Pero esto es así. Hay muchos Caíns en la vida. ¿Qué pasó con Noé? No es extraordinario este ejemplo. Es extraordinario, es fascinante. Porque Noé es el hombre de la revelación. A Noé le son mostrados los diseños. ¿Sabe algo? Noé profetiza sobre algo que nunca jamás había ocurrido sobre toda la tierra. Profetizó algo a más de 100 años. Y el tiempo pasaba y la gente creía que nunca sucedería. Todo es extraordinario con Noé. Y después del diluvio, ¿qué hizo Noé cuando desciende del arca? Lo primero que hace es un altar. ¿Por qué? Escucha. Porque siempre después que tú terminas un proceso, comienzas un nuevo ciclo. Esto es cíclico: rey y sacerdote, rey y sacerdote, rey y sacerdote. Gobiernas y tienes que presidir delante de la presencia y la majestad del rey. Gobiernas y comienzas a ministrar su presencia. Ministras su presencia y luego vas a gobernar. Gobernaste y vuelves a ministrar en su presencia. Y vienes a su presencia para ministrar y luego Él te manda otra vez a gobernar. Es cíclico. Escucha, cuando tú quieres una casa, un carro, un negocio, una empresa, ¿cómo haces para obtenerlo? Generalmente lo que haces es mero esfuerzo tuyo para alcanzar lo que quieres. Eso es tu sueño, esa es
tu idea. Pero cuando quieres alcanzar lo que Dios te ha prometido, no es tu sueño, no es tu idea, lo que Dios te prometió. Es mejor alcanzar lo que Dios prometió que lo que yo quiero. Cuando quieres alcanzar lo que Dios te prometió, casas, tierras, dinero, influencia, gente, y que esas cosas sean útiles al Señor Jesucristo y a su reino, ¿cómo haces para accesar? ¿Cómo haces para acceder a esos recursos? Práctico, por sacerdocio y gobierno, por fe y obediencia, por generosidad y lealtad. Por eso es que tenemos cosas que nunca trabajamos, tenemos cosas, poseemos cosas y administramos cosas que nunca sudamos, porque aprendimos a accesar con sacerdocio y gobierno. Porque no es que tú o yo me lo gané, es que a Dios le provocó dármelo. Y te dio un recurso, sacerdocio y gobierno. Así comienzan a venir cosas inimaginables a tu vida, a mi vida, por diferentes vías, personas o medios. ¿Cómo hago para que lo que he recibido de Dios no se vuelva maldición para mi vida? Por sacerdocio, por sacerdocio. ¿Cómo gobierno lo que tengo que gobernar? Por sacerdocio. Ahora tienes probablemente un hijo, una esposa, una familia, un trabajo, un negocio. ¿Cómo lo vas a gobernar? Por sacerdocio. Sin sacerdocio no lo puedes gobernar. Te vas a convertir en un tirano si es que ya no lo eres, en un opresor si es que ya no lo eres. Di conmigo, sacerdocio. Y por sacerdocio comienzo yo a poseer lo que Dios me prometió para que eso sea beneficioso a su reino aquí en la tierra. Y ese sacerdocio hace que todo lo que Dios me da sea un medio por el cual yo voy a gobernar en aquello que Dios asignó a mi vida. Porque yo accedí por los canales gubernamentales de Dios a todas y cada una de las posesiones que ahora administro. Yo no accedí a lo que tengo por corrupción. Yo no accedí a lo que ahora poseo o administro por corrupción. Porque este sacerdocio es santo y este sacerdocio no acepta corruptos. Los corruptos no funcionan en el sacerdocio de Dios. Los corruptos no pueden gobernar con la autoridad del Espíritu Santo. Entonces lo que tú obtienes por sacerdocio, nadie te lo puede quitar, nadie te lo puede quitar. Muchos lo pueden codiciar, muchos te lo pueden pretender arrebatar, pero nadie te lo puede quitar. Porque eso está legalizado en el lugar donde se dan todas las cosas, en el corazón de Dios. Por eso es que como sacerdote, yo puedo acceder a todo lo que desde el cielo se decretó para mí. Como sacerdote, tú puedes acceder a todo lo que desde el cielo se decretó para ti. Pero si no sabes cómo hacerlo porque no te gusta el sacerdocio, aquí vas a tener que sudar, no una gota, no un sudor, muchas veces, para pretender lograr cosas. Puede ser que al final logres algo, pero no lo que Dios te prometió. Póngase de pie, por favor. Dios te está llamando a sacar toda corrupción de tu vida. Saca toda corrupción de tu vida. Sácala. Sácala. Hay cosas corruptas en tu corazón que nunca te van a permitir acceder a lo que Dios te prometió. Dios espera que tú entiendas que sin santidad no puedes ejercer sacerdocio. Sin santidad no puedes ejercer sacerdocio. Wow. Sin santidad no puedes ejercer sacerdocio. Y sin sacerdocio no puedes gobernar ni siquiera tu propia casa. ¿Y qué dice el Señor? Que el que no gobierna su propia casa, ¿cómo puede gobernar la iglesia de Dios? Sin santidad no tienes sacerdocio. Dios te está llamando hoy a sacar toda corrupción de tu vida. Tómate un momento ahí en tu lugar y habla con el Espíritu Santo, habla con el Señor. Y dile: sí, Señor, hoy quiero sacar toda corrupción de mi vida. ¿Qué es lo corrupto que puede haber en tu vida? Tiranía, violencia, opresión, manipulación, mentiras, engaños,
hipocresías, desobediencias. Díselo en tus propias palabras al Rey. Dile: Señor, saca toda corrupción de mí, sácala. Yo quiero ser un buen sacerdote. Yo quiero ser un buen gobernante. Dile al Señor: Señor, yo quiero educar a mis hijos, a mis hijas en estos dos oficios. Quiero prepararlos para que gobiernen la tierra. Como dice Apocalipsis capítulo 5, se los leí la semana pasada. Y reinaremos sobre la tierra. Por eso Él nos constituyó reyes y sacerdotes, para que reinemos con Él. Pero no sé de qué manera hemos visto estos principios, esta palabra, este mensaje. Tal vez lo vimos muy religiosamente. Deja que Dios limpie tu vida de toda contaminación. Deja que Dios te limpie. Tal vez tú estás repitiendo patrones de tus padres, de tus abuelos. Deja que Dios te limpie de todo lo que no conviene, de todo lo que no sirve. Tal vez te estás tropezando muchas veces con la misma piedra. ¿Cuándo vas a tomar la decisión? Eso te está corrompiendo, eso te está corrompiendo. ¿Cuándo vas a tomar la decisión de apartarte de lo que te daña a ti, a tu familia, de lo que afecta tu relación con los demás? Dios te está llamando. El sacerdocio apostólico discierne de dónde vienen los recursos. Por eso es que no se trata de cuánto yo sudo, se trata de cómo puedo acceder a lo que Dios me prometió para tener lo que Dios quiere darme. Sin embargo, muchos están enfrascados en cuánto más van a seguir sudando para lograr lo que tienen. Si sigues por esa vía, vas a tener que sudar mucho y al final puedes terminar frustrado. Valora el privilegio que Dios te ha dado. Valóralo. Muchos no lo tienen, pero tú lo tienes, valóralo. Dios te está llamando a gobernar. Dios no te está llamando a ser un religioso. Dios te está llamando a gobernar. ¿Desde dónde? Desde tu sacerdocio. No lo pierdas. Y si lo perdiste, entonces Dios está haciendo algo hoy para restaurar tu sacerdocio y tu gobierno. Porque muchos han perdido el sacerdocio. Muchos lo han perdido. Pero Dios quiere restaurarlo. Porque para eso Él te creó. Te creó para gobernar. Pero bajo una condición: ejercer el oficio sacerdotal. No de la manera religiosa que probablemente lo concebiste. Dios quiere que entiendas que sin sacerdocio no hay gobierno. No hay forma de gobernar si no eres un buen sacerdote. ¿Dónde están tus hijos, tus hijas? ¿Están cerca de Dios? ¿Tú estás cerca de Dios? ¿Tu esposo, tu esposa, tu casa están cerca de Dios? Entonces ahí tienes una señal de si eres un buen sacerdote o no. Porque el oficio principal del sacerdocio es acercar a Dios a las personas y las personas a Dios. Mantenernos conectados con sus diseños, con su palabra, con su plan, con los deseos de su corazón. Lo que Dios te ha pedido que hagas, ¿lo has hecho tal como se te ordenó? ¿O lo hiciste como te parece a ti? Agregaste otras cosas. Siempre recuerdo aquella experiencia triste y lamentable de el rey Saúl. Dios lo mandó a conquistar una nación y a destruir todo y a todos. Pero el rey Saúl pensó que era bueno traer los animales, era bueno que el ejército tomara del botín, era bueno traer al rey vivo y algunos sirvientes. Y el profeta Samuel, con tristeza y nostalgia, le pregunta: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Saúl dice: he hecho la obra del Señor. Pero Samuel responde: ¿y qué es ese bramido de animales que escucho?
¿No se te dijo que destruyeras todo, que no trajeras nada? Pero son buenos animales para las ofrendas del Señor. ¿Qué tiene eso de malo? Lo malo es que tú crees que porque Dios lo hace con unos, tú pienses que Él lo puede hacer contigo. Eso es lo malo. Dios lo hace con quien quiere y se compadece del que quiere. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Terminó haciendo el oficio del sacerdocio, porque Samuel le dijo: no cuentes conmigo para esta hipocresía. Y al final Samuel le dijo la verdad a Saúl con tristeza, porque Samuel amaba a Saúl, y le dijo: hoy has perdido el reino sobre Israel. Y lo más triste escuchar es esto: y Dios se ha escogido a uno mejor que tú. Hay que aprender a ser sacerdote para aprender a ser rey. No puedes ser rey si no aprendes a ser sacerdote. Entonces, cuando Dios te diga son 3, son 2, no pienses que 5 sería mejor. Cuando Dios te diga es blanco, no pienses que otro color puede contrastar, porque Dios está midiendo el nivel de sacerdocio en tu corazón, y por ese nivel de sacerdocio Dios mide tu gobernabilidad y dice: no sirves, no funcionas. Siempre es lo mismo. ¿Cuántas personas no están en este círculo vicioso todo el tiempo? Dios les dice que hagan algo y se les ocurre hacerlo de otra manera. Si quieres que tu sacerdocio funcione, tienes que darle a Dios tu mayor devoción, tu mejor adoración. Si quieres que tu sacerdocio funcione, tienes que convertirte en el mejor adorador, en la mejor adoradora. Y adoración se traduce en sumisión y entrega total. Dios te está llamando a ocupar la posición que Él te dio para que desarrolles su propósito en la tierra. Pero tienes que entender lo que implica ser sacerdote delante del Señor. Implica adoración, santidad, reverencia, entrega, temor a Dios, humildad, obediencia, respeto, integridad. No hay sacerdocio sin valoración de los principios de Dios. Puedes hacer conmigo esta oración si sientes que has perdido tu sacerdocio, si sientes que por eso no puedes gobernar, si viendo el llamamiento del Espíritu Santo en esta hora sobre tu vida, que no es con el que estás al lado, es contigo, a quien Dios está llamando a ser un sacerdote, a acercar a tu familia, a acercar a todas las personas, a darle adoración a Dios, a reverenciarlo donde quiera que estés, a vivir como un santo donde quiera que te encuentres. Si crees que esto es contigo, ahí donde estás, dile conmigo al Señor: Padre Celestial, te doy gracias, porque sé que esto es una muestra de tu amor. No lo haces para avergonzarme, sin embargo no puedo evitar sentir vergüenza, porque sé que te he fallado y que no lo he hecho de la manera correcta. Perdóname cuando no he sido un buen sacerdote. Perdóname cuando he dejado que mi vida se distancie de ti y has notado mi falta de gobernabilidad. Perdóname cuando solo quise gobernar
sin rendirte adoración, sin temer a tu nombre y sin preocuparme por acercarme a ti y por acercar a muchas otras personas a ti. Perdóname cuando no entendí aquella preciosa expresión que dice que nos has constituido reyes y sacerdotes para Dios. Y pensé que solo era una frase bonita, pero cuando veo el resultado de mi vida me doy cuenta de que los vicios, la autonomía, la independencia, la soberbia, la arrogancia, la desobediencia no me han permitido darte los mejores frutos. Perdóname. Perdóname. Dame la oportunidad, Señor, de ser el sacerdote que tú quieres que sea. Dile, dame las fuerzas que necesito para no ser como Adán, como Caín o como Noé. Quiero aprender a ser como Cristo, que nunca perdió la gobernabilidad, porque ha mantenido su sacerdocio en cualquier situación y en cualquier circunstancia. Nunca lo negoció con nada ni con nadie. Señor, gracias. Ayúdame a educar a mis hijos para que se conviertan en los próximos gobernantes de la tierra. En el nombre del Señor Jesucristo, aclara mi visión de ti, de tu reino, y guíame en el camino eterno. Amén y amén. Y tal vez tenemos otro tipo de personas que ni siquiera tienen la oportunidad de estar cerca de Dios porque el pecado los ha separado. Si hay alguien aquí que no conoce al Señor y que hoy lo quiere conocer y rendirse y entregarse a Él completamente, yo te quiero pedir que ahí donde tú estás le digas conmigo al Señor: Señor Jesucristo, gracias por extenderme tu brazo de amor y misericordia. Gracias por extenderme tu compasión. Hoy te pido perdón por mis pecados. Perdóname por todas las veces que pude haberte rechazado, consciente o inconscientemente. Pero ya no quiero vivir más sin ti. Quiero recibir el beneficio de la vida. Quiero alimentarme continuamente del árbol que es el Señor Jesucristo. Quiero disfrutar de la presencia del Espíritu Santo. Quiero conocer tus planes y tus diseños. Quiero, Señor, ejercitar el oficio de sacerdocio y de gobernante sobre la tierra y hacerlo sobre mi familia y que ellos también lo hagan. Pero te necesito a ti. Por eso te pido perdón por haber vivido todo este tiempo lejos de ti. Vamos, si puedes hacer esta oración, dilo. Dile: ahora te confieso como mi único Señor y mi suficiente Salvador. Ven a mi vida, ven a mi vida. Acércame a Dios, acerca a Dios a mí. Gobiérname, establece tu reino sobre mi corazón y haz de mí la persona santa que debo ser, de tal manera que tú te agrades de mí todos los días. Dile: Señor Jesucristo, yo renuncio a toda relación con Satanás y con los demonios y me humillo delante de ti y reconozco que eres el único propietario de mi vida. Ven y séllame con tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
¿Quién hizo esa oración por primera vez? ¿Puede levantarme su mano ahí donde está? ¿Quién hizo esa oración por primera vez? ¿Alguien hizo esa oración? Dios no quiere que vivas más separado o separada de Él. Si tú hiciste esta oración, queremos regalarte algo que te va a ayudar a seguir este camino, el camino de la gracia, del amor, de la fe y de la vida en el Señor Jesucristo. Si hiciste esta oración y por alguna razón no quieres levantar tu mano, yo te quiero pedir que ahora, al terminar, puedas acercarte al pastor Héctor Ochoa, que está aquí a mi izquierda. Él quiere regalarte algo que tenemos especialmente para ti y quiere guiarte en los siguientes pasos que debes hacer o decisiones que debes tomar. Por favor, ocupe su lugar, los que están de pie. Por favor, ayúdenme aquí con la hermana, si son tan amables. Es maravilloso ver la gracia, el amor del Señor, todo lo que Dios hace por su pueblo y cómo desea que estemos siempre con Él. Y no solo con Él en la mente, con Él en el espíritu, y poder disfrutar de su presencia, de su amor, de su gracia, de su benevolencia. Por eso el Señor nos instruyó en que todas las veces que quisiéramos, anunciáramos su victoria